Bueno, habrás dicho que soy historiadora y lo que yo quisiera simplemente decir como un puntapié inicial es que a lo largo de mi carrera se me iba haciendo una pregunta cuando yo enseñaba historia social en la facultad, cómo se entrelazaba la historia social, la historia de las sociedades de la larga duración, de los grandes procesos, con la historia individual, cómo los individuos llevaban esa historia social puesta y la iban haciendo, y cómo la historia social los atravesaba, ¿no? Y cuando me encontré hace ya muchos años con el camino de Hellinger, intuí que algo de esta pregunta podía empezar a ser respondida, ¿sí? Y el camino me fue llevando a esta especialización, dentro del campo del pensamiento de Hellinger, empezar a andar el camino de la pedagogía sistémica. Y bueno, y seguimos andando, ¿no? Así que para el encuentro de hoy, el poder de las configuraciones sistémicas aplicado al liderazgo, al coaching y a las profesiones de la ayuda, y entiendo a la educación una extensión de esa, ¿no? Entonces, y pensaba también en por qué yo llamo a esto, que es el título de mi libro, Aprender y Educar sin agotarse. Entonces me gustaría jugar con estas palabras y con estas ideas enormes que hay detrás de cada una de estas palabras para organizar un poco lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Así que les adelanto un poco los 3 ítems sobre los que quiero conversar, los 3 ejes, y luego dejar algunas especies de aclaraciones conclusivas, como para dejar planteadas algunos temas que son de larga data y de larga exposición y que nos atraviesan a todos los que estamos en este campo. Los 3 ejes, uno de ellos es ¿por qué la pedagogía sistémica tiene algo para decirle a quienes se ocupan del liderazgo, del coaching, de la ayuda? El segundo conjunto de cuestiones es ¿por qué las configuraciones sistémicas? ¿Por qué estamos hablando? ¿Qué son? ¿Qué hay detrás de ellas? Y el tercer punto es ¿por qué la pedagogía sistémica tendría un poder para ofrecerles a estas profesiones? ¿Sí? Por último, sí me gustaría, sería la idea si lo logro, es que de este desarrollo, de esta línea argumental, podamos pensar en algunas cuestiones que por ahora parecen mezcladas, confusas, preguntas que son genuinas, y voy a resumirme en 3. Una de ellas es si pedagogía sistémica es una terapia que invade el campo educativo, es un conjunto de recetas o fórmulas que yo bajo o que aplico sistemáticamente para solucionar algún tipo de problemas. Y la otra cuestión es, ¿por qué se habla tanto en pedagogía sistémica del trabajo personal como un articulador, como un elemento que debemos poner en juego en el ejercicio profesional, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto, el trabajo personal y el trabajo profesional? Bien, entonces pasamos a la primera cuestión. Diría, ¿por qué la pedagogía sistémica tiene algo para decir a estas profesiones? Y para eso tenemos que pensar en los entornos educativos. Porque dicho rápido, la pedagogía sistémica es un campo disciplinar que aplica, entre otros conceptos, la mirada filosófica y el método de Hellinger a los entornos educativos. Todas estas actividades tienen componentes propios. Y además porque de alguna manera pedagogía sistémica propone hacer escuela, hacer una nueva escuela. Y en donde escuela es un concepto que excede y desborda las paredes de los edificios que conocemos como una escuela. Es mucho más que eso y está en todas esas profesiones. Al mismo tiempo, las características de esto de hacer escuela y de estos entornos educativos tiene cierta especificidad que va modulando tanto el método como los saberes de los que se nutre. En segundo lugar, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de entornos educativos? Se trata de ámbitos que
con diverso grado de institucionalización y de formalización, con muy diversos formatos, se ponen en juego algunas o todas estas actividades que rápidamente podemos enumerar. La educación, la enseñanza y el aprendizaje, la formación, la transmisión de contenidos y de formas. También algunas situaciones que involucran decisiones que son relativas a procesos educativos, como por ejemplo la orientación vocacional, la elección de una carrera, las tutorías universitarias, que es el campo en que yo me estoy especializando y que es mi tema de investigación en la universidad, los procesos de acompañamiento para el autoconocimiento. Todo esto podemos decir que está dentro de los entornos educativos y que entiendo tienen en común ciertos aspectos en todos los campos que este título enumera. Hay un sujeto que intenta acceder a un conocimiento o a un autoconocimiento. Hay otro sujeto que interviene de alguna manera en ese intento, ya sea transmitiendo o haciendo muchas otras funciones. Hay un saber que está ahí dispuesto a ser tomado o a la mano, digamos, ¿no? También hay una tarea que es hacer que alguien incorpore un saber, ya sea un otro o uno mismo. Esta tarea es la que organiza los roles y las funciones y define las metas y los resultados. Entonces tendremos un aprendiz y tendremos un docente, un consejero, un orientador. También tienen en común que hay una escena de enseñanza-aprendizaje que está fuera del entorno familiar de ambos o de aquellos sujetos que se involucren en la escena. Cada uno ha llegado desde otro lugar, que es un lugar, desde ese lugar de origen en el que hemos nacido, en el que nos criamos, y se encuentran allí, en esa escena de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, en esta escena conviven, se encuentran, se entrelazan dos sistemas que son de muy diversa naturaleza. Uno es un sistema biológico, que es tanto el que pertenece, el que le tocó ser educador o educando, y sobre eso ha hablado ampliamente Abigail en estos días, ayer. También hay un sistema de otra naturaleza que podríamos llamarlo organización, y que es ese espacio o ese dispositivo en el que se encuentran para llevar a cabo la tarea en el marco de una relación educativa. Esta combinación de dos sistemas es lo que le pone la especificidad al campo de la pedagogía sistémica y lo que va a ir tramando su naturaleza específica, ¿no? Y por último, cada uno de estos entornos educativos es pasible de una amenaza. Y por eso hablamos ahí de esa posibilidad del agotamiento, ¿no? Y esa amenaza es la frustración y el fracaso. ¿Por qué? Porque en todo tipo de este tipo de entornos hay un riesgo, y es que ese aprendizaje que debe ser tomado puede ser interpuesto por obstáculos, y entonces corre el riesgo la meta de no cumplirse. Ese es un aspecto que todos los que me están escuchando y que se dedican a este tipo de campos sabrán advertir rápidamente, ¿no? El obstáculo es esa amenaza de muy diversa naturaleza. Otro rasgo es que estos roles llegan a la escena educativa, podríamos decir que en cierto modo desprevenidos, pensando a veces que alcanza con desear querer aprender y enseñar y decidir hacia dónde vamos, y que sabemos todos hacia dónde vamos. Y resulta que en el camino nos vamos dando cuenta que parece que no alcanzaba con eso, no alcanzaba solo con ese deseo. Y entonces cuando a veces el fracaso persiste, se transforma en frustración porque no llegamos a la meta y porque no cumplimos el cometido y no obtenemos el resultado esperado.
Y ahí está la amenaza acechante del agotamiento para todos los que estén allí tratando de hacer algo, ¿no? Ese es un aspecto que a mí me interesa particularmente, por eso está en el título, digamos, ¿no? Bueno, me gustaría pasar ahora entonces al segundo componente de esta convocatoria, que es la configuración sistémica y lo que la supone, no está dicho, pero la supone que es su base conceptual. Yo diría que la configuración sistémica, desde donde la interpreto, es una tecnología. ¿Sí? Es un conjunto que arma un dispositivo didáctico que en nuestro contexto está puesto al servicio de la educación. Tanto el diseño de esta metodología como sus usos se basan en conceptos que tienen raíces muy extensas, muy diversas, entrelazadas, y que yo elijo particularmente las raíces antropológicas, las filosóficas y las epistemológicas. Esta combinación de conceptos de tamaña naturaleza con el dispositivo tiene un origen y es lo que le debemos a nuestro maestro Bert Hellinger. Y es lo que hace esta combinación tan rica, tan potente, y que es lo que le ha ido dando un hilo conductor a todas las conversaciones que hemos ido teniendo en estos días, ¿no? Entonces me quisiera referir, repasando rápidamente, y cuento con la memoria de ustedes y lo que hemos escuchado en estos días, pero voy a hacer un repaso de algunos aspectos centrales que yo llamo conceptos fundamentales, que son la riqueza de este enfoque. El primero de ellos es que nos invita a ver al individuo, que es lo que vemos, como un punto en una red de lazos, que no se ven, pero que no cabe duda de que existen. Que ese individuo no podemos pensarlo para comprenderlo, para entenderlo, para orientarlo como un ser aislado fuera del sistema que lo vio nacer. Forma inseparable, es también parte del corazón de las enseñanzas de Hellinger. Otro aspecto es una distinción muy importante que tiene muchas consecuencias, que es la diferencia sustancial en estos lazos, y voy para hacerlo simple ahora, a marcar las dos estructurales. De un lado están lo que llamamos vínculos, que son aquellos lazos que nos unen con la vida y que van más allá de la muerte. Y por otro lado la relación, que es de orden social, que no es biológica necesariamente, aunque podemos saber que hay vínculos con relación, relación sin vínculo, etc. Hay miles de combinaciones, pero es importante tener claro estos dos conceptos. Una cosa es un vínculo y otra cosa es una relación. Otra cosa que nos enseña este enfoque es a distinguir dos tipos de información. Y siempre estoy hablando de los pilares o de los aspectos más gruesos, no nos vamos a entrar en los matices. Hay un conjunto de informaciones en una situación que es invariante, que no es posible de ser manipulada y que no podemos cambiar. Y hay otro conjunto de aspectos que sí podemos modificar de una situación. Los invariantes son los principios principios básicos sistémicos, que son el corazón de los órdenes del amor. Uno de ellos es la pertenencia al vínculo de origen. Todo ser humano nace en un sistema que ya está creado cuando llega a la vida, y esa inclusión en ese sistema es de por vida y no se puede modificar. Y todos los que han pertenecido a ese sistema pertenecen, casi como una enunciación tautológica. Yo prefiero no decir que tienen derecho a pertenecer porque parece que el derecho lo podemos elegir, pero la pertenencia de este orden es una verdad de orden tautológico. El otro aspecto que es de los órdenes invariantes es que hay un orden cronológico que va determinando los lugares que ocupamos a medida que vamos llegando, y que ese orden cronológico no se puede alterar porque el tiempo va en un solo sentido
por lo menos en el mundo que nosotros manejamos, ¿no? Entonces lo que vino primero y siempre va a haber llegado primero. Y ese es un hecho que los historiadores estamos muy familiarizados con eso. Para nosotros es muy importante saber qué vino primero y qué vino después, porque eso tiene consecuencias, y entonces es muy importante saber fechar, ¿no? No por la memoria de la fecha, sino por poder organizar los datos. Y también hay otro aspecto que nos enseña Hellinger, que todo sistema tiene su historia, que es única, particular, como lo señalaba Marco el otro día, y va generando reglas propias. Esas reglas son propias y muchas veces son muy específicas y son distintas y propias de cada sistema. Hay otro conjunto de aspectos que son los modificables de una situación y que están asociados a nuestra percepción, a nuestra perspectiva, a nuestro modo de ver las cosas. Uno de ellos es el lugar que ocupamos en una determinada situación. Hay aspectos de los lugares que están fijos, pero hay aspectos de una situación, que es el lugar donde yo me pongo, que puede ser modificado. También puede ser modificada la mirada. ¿Qué miro? ¿Desde dónde miro? ¿Hacia dónde? ¿Qué dejo de mirar? ¿Cuándo? Todo eso es posible de ser modificado. Y también está la relación con los otros y con el contexto. Eso también puede ser cambiado. Otro pilar enorme es el que llama a título de estas charlas, que es la lógica sistémica, ¿no? Que está puesta, como lo decían todos mis compañeros antes, es la mirada puesta en la interrelación, en la relación de los actores, y que es fundamental para poder pensar un problema, para poder pensar una situación. Y por último, y no menos importante, es el método de trabajo, que aquí hemos llamado configuraciones. Sabemos que viene de la palabra, un modo de traducir la palabra del alemán, que incluso en la obra de Freud se llama, me he encontrado el término constelaciones, que nosotros llamamos configuraciones para despojarla de ciertos usos o ciertas asociaciones que por ahí nos enrarecen el lenguaje, digamos, ¿no? Pueden llamarse configuraciones sistémicas, yo en mi trabajo las llamo configuraciones topográficas 3D, para ponerle un nombre. Este método es que consideramos un instrumento didáctico, que es el que permite armar el escenario de una situación, ver a los actores, ver sus relaciones, acceder a información que habitualmente está invisibilizada, chequear nuestras hipótesis de trabajo. Acudiendo al entorno que nos convoca, podríamos decir que nos abre a una mirada 360, porque tiene 3 dimensiones y porque la podemos rodear. A diferencia de esto que nos pasa ahora, que yo estoy en una pantalla plana y no puedo ver la espalda, ustedes no me pueden ver la mía, ¿no? Estas configuraciones 3D, yo diría que son una tecnología del siglo XXI, que equivale a una imagen que todos nosotros tenemos porque todos hemos pasado por la escuela, y diría que es una combinación fantástica del pizarrón, la tiza, los mapas, los dibujos, el manual que usamos para transmitir y comunicar un saber. En donde el pizarrón es la configuración 3D, que llamamos configuración didáctica 3D, los movimientos sistémicos, en donde la tiza son nuestros cuerpos. La tiza la usamos para poner afuera algo que estábamos pensando. Bueno, el cuerpo nos permite ese poner afuera, porque es un instrumento, por un lado, de conocimiento, por su capacidad perceptiva, y sobre eso mis compañeros han hablado, porque es el templo de la memoria y nuestra sensibilidad. Es también el territorio y el mapa de nuestra geografía. Y también estas configuraciones tienen como manual, y también está atravesada por el cuerpo, la historia viva de los alumnos. Nuestro manual por excelencia en este trabajo es nuestra historia, como lo han dicho desde Elena para acá, todos, ¿no? Está en nuestros consultantes, en nuestros colegas, en nosotros, en nuestros directivos. Ahí alojan las emociones, los saberes, los sentimientos. Quisiera comentar, para que no suene tan abstracto, algunas
muy rápidamente algunas de las situaciones con las que yo me he encontrado en mi trabajo de investigación. Yo trabajo hace unos 10 años, mi pregunta es, ¿por qué los alumnos se estancan? ¿Por qué abandonan las carreras universitarias? ¿Y qué se puede hacer para acompañar estos procesos y que salgan bien? No en los casos en los que los alumnos se van porque cambiaron de vocación, pero hay muchos casos en donde los alumnos quieren ir para un lado y sin embargo se detienen. Tomaron una decisión muy comprometida y muy importante para ellos y sin embargo no avanzan o se van sin el título y se van con una frustración. Entonces, por un lado yo me preguntaba, sabemos que el origen social, la educación de los padres es importante para tener éxito, incide en el éxito o en el fracaso de los estudiantes. Pero yo me encontraba con que hay estudiantes de orígenes muy similares que tienen resultados muy diferentes. ¿Qué me podía a mí permitir explicar, además del origen social, las diferencias, ¿no? Y a su vez, ¿por qué con un mismo origen social, bueno, por diferentes orígenes, me encontraba con que había los mismos resultados, ¿no? Otra pregunta que me hago en mi investigación es, ¿cómo prevenir el abandono y cómo detectar cuando un alumno está en riesgo de abandonar? A veces lo medimos por la cantidad de materias que tiene aprobadas. Y lo que yo me di cuenta en mi investigación es que hay otra cosa que está antes de las materias aprobadas, ¿no? Les cuento un ejemplo, me sirvió mucho un concepto de un sociólogo clínico francés, Vincent de Goleiac, que diseña el concepto neurosis de clase. Y lo que él encuentra allí es lo que... cuando un estudiante, por efecto de su carrera profesional y de ser un estudiante universitario y un profesional universitario, va a obtener un reconocimiento social mayor que el que han conseguido sus propios padres, porque son trabajadores y no han pasado los estudios primarios, pongamos, sucede allí un encuentro raro, empieza a haber una tensión entre lo que el hijo va a lograr por vía de su esfuerzo y de su formación, que corre el riesgo en su imaginario de ponerlo en superioridad de condiciones a su padre. Entonces aquel que por orden cronológico es la autoridad y ha llegado antes al sistema, podría parecer estar por detrás del hijo, ¿no? Como por detrás en el sentido, por debajo, ¿no? Entonces se pone allí, en ese estudiante, un problema de lealtad al origen, a las reglas y a las pautas de su sistema de vida, y a su vez un riesgo de pasar por encima de su padre y para terminar en una posición jerárquica más alta. Entonces, a mí me sirvió pensar el enfoque de Hellinger, y ahí encontré, por ejemplo, un cruce entre la historia social y la historia personal, que me permitió empezar a recorrer y a hacer hipótesis y ir descubriendo cosas, ¿no? Bien, otra cosa que me encontré como resultado de estas advertencias es esto que les decía de que lo más importante es preparar el encuentro del estudiante con la universidad, y que es ahí donde los que queremos ayudar y los que hacemos tutoría universitaria tenemos que poner el foco. No alcanza tanto la técnica de estudio y enseñarle a organizar el tiempo como provocar ese encuentro, y ese encuentro tiene mucho que ver con armar una red. Esto que estamos haciendo entre nosotros, esto que tan amorosamente nos invitó a hacer Edgar y Elena, ¿no? Otra cosa que encontré, por ejemplo, en la capacitación a los docentes de otros niveles educativos, es que la importancia de poder reconocer los límites, esa cosa invariante que nos muestra Hellinger, que si aprendemos a respetarlos, esa es la condición para la creatividad. O sea, si nosotros respetamos aquello que no podemos cambiar, jugando esas reglas y aprendiendo a jugar esas reglas, ahí podemos hacer algo. Otra cosa es también mantenernos en nuestro lugar. O sea, cuando esta combinación tan particular de dos sistemas, cuando un docente está en su rol educativo,
está en el sistema organización, en el sistema no biológico, en donde las relaciones no son necesarias y pueden empezar y terminar de acuerdo a muchos factores azarosos, ¿no? O causales. En tanto que tanto el docente como ese estudiante viene de un origen, de un sistema que es biológico y cuyos vínculos están primero, están por encima de las demandas y los lugares que se tengan en la escuela, ¿no? O en el escenario que consideremos. Entonces, la importancia que tiene que el docente pueda conservar su lugar sin quitar el lugar a los padres y sin poner al alumno en esa tensión de tener que elegir entre algo esencial y algo que no lo es. Y entonces ahí descubrir la importancia de la pertenencia y en poder empezar en función de eso a hacernos algunas preguntas sobre las que iré más adelante. Otra cosa importante, por ejemplo, es que a un director que acaba de llegar a una institución escolar o a una organización, que ha sido el último en llegar, se va a encontrar con una institución que tiene muchos años y que por ahí está el maestro antiguo, ese que muchos docentes, está siempre la antigua, ¿no? La histórica, la maestra histórica. A ese directivo le conviene saber que existe un orden temporal que él no va a poder cambiar y que si bien jerárquicamente por su responsabilidad está por encima del docente que tiene 20 años de antigüedad, él es el último que llegó. Y desde ese lugar le conviene hacer la conducción si es que quiere tener éxito en lo que se proponga. Adri, Sí, también quería aprovechar para el momento en que lo consideres oportuno, sí. Referirte a la relación del sistema familia, padres, sistema escolar, que a veces esa jerarquía padres, jerarquía institución, entra en cierta competencia. Te lo digo como papá que he sido de cuatro pasajes por la escuela, sí, donde a veces eso, en lugar de entrar en una armonía, entra en una competencia de fuerza, en fin, padres, institución, tal vez ahora también con la cuestión de este desplazamiento hacia el hogar, del aspecto educativo, en fin, como un aspecto práctico del aquí y ahora, para que lo insertes cuando tú quieras. ¿Okay? Mira, ya que me lo decís, lo podemos continuar con lo que veníamos hablando. El padre y la madre son los primeros y son los que dan la vida y los que entregan, los que llevan al hijo a la escuela y entregan su confianza, en principio, en la escuela, y han delegado parte de su patria potestad al entregarle a la escuela esa capacidad de educar a sus hijos. Allí hay una entrega que tiene sus tensiones, porque llevan algo que es lo más preciado y al mismo tiempo que demandan que la escuela haga algo con sus hijos, ¿no? Entonces el docente, por un lado, tiene que saber que los primeros son los padres, que los vínculos que tiene el niño con los padres son inalterables y que él está hoy y mañana no va a estar. Tiene que tener siempre eso en claro, que puede considerarse a sí mismo como con otra cultura, como mejor persona, puede tener muchos juicios acerca de cómo los padres crían a este niño o cómo no lo crían, pero manteniendo siempre la conciencia de que para ese niño, como dice Hellinger, los mejores padres son los que tienen. Entonces, abstenerse de pensar al niño y a sus padres con sus propios valores, tener conciencia de que desde donde lo piensa es desde su propio origen, ya sea de un saber profesional o desde los valores con que lo criaron a él en su propia casa, y saber que lo más importante, por un lado, son los padres. Pero también hay algo, también no perder de vista que cuando el niño está en la escuela, se juegan las reglas de la escuela. Y eso es muy importante, porque justamente más ahora que las escuelas y está la casa dentro de la escuela, siempre que hay que preguntarse, pero ¿qué rol tengo yo acá? ¿Esta norma de dónde es? ¿Es de la escuela o de mi casa? Si en mi casa muchos padres dicen, no, pero en mi casa el nene tal cosa, ¿no? Siempre hay que saber la cuestión de que estamos tratando, ¿es de la escuela o es de los padres? Y saber que
por más que el sistema familiar tenga la prioridad, cuando estamos tratando asuntos de la escuela, la ley es la de la escuela. Adri, por eso ahora supongo que a muchos de los que nos están escuchando, espero que tengamos alguna conexión de interpretación, porque no te voy a pedir una respuesta para esto. Creo que todos estamos en esta catástrofe que atravesamos, y no tengo miedo de llamarla de esta forma, porque creo que no hay que usar neologismos con un momento del mundo en el cual el mundo está paralizado y buscando cómo reorganizarse. Creo que muchos deben estar pensando qué momento, y no nos vas a poder dar una respuesta, simplemente para la reflexión, donde esto que estás trayendo encuentra un colapso, porque el espacio de la escuela físico no está, el espacio del hogar es el que ocupa por momentos desde la virtualidad, por lo menos en los niveles sociales que tienen acceso a eso, a la máquina y a la tecnología y a Internet. Y entonces se solapan los espacios físicos, se solapan las jerarquías de los sistemas, y trabajando para dos grupos educativos en este momento, que tengo el privilegio de hacerlo, uno muy grande en Argentina y otro vinculado con el Estado acá en México, voy encontrando cómo también la preocupación de la escuela es que se cumplan objetivos para mantener ese vínculo pedagógico, educativo, y que no caigan los contenidos y la tarea, etcétera, pero a la vez fuera de su propio espacio, y que es el espacio de la familia. Y la familia tratando de cumplir, además de todos los líos que tiene, con los requerimientos que, comillas, le impone el sistema de autoridad educativo, que no lo tiene en su espacio propio, y no poder mandar a los chicos al colegio. Esto yo sé que no tiene una respuesta en este momento, y que tal vez es muy de la coyuntura actual. El día que se escuche esta grabación, tal vez dentro de un par de años, y lo ruego y espero que así sea un anacronismo y diga, mirá lo que lo preocupaba a Edgar y a muchos de los que estaban en esta charla, pero es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, tal vez en la misma inquietud, en la misma duda, solo una referencia, a ver por dónde intuís y dónde te resuena, tanto para la gente del sistema educativo que nos esté escuchando, como para los que somos papás y los que nos vayan a escuchar en la grabación. ¿Cómo intuís y sentís, de manera muy creativa, te lo pido, porque no tenés la receta, gracias a Dios, que sería una manera en que ambos sistemas, que se ha desplazado el espacio de autoridad al hogar y que están en esta exasperación de ambos lados, terminen no haciendo daño también al niño, ¿no? ¿Cómo te va con Está eso? bien. Mira, lo que decís me evoca algunas de las conversaciones que he estado escuchando en este tiempo. Primero, diría que sirve pensar que en esto que decía de lo invisible, ¿no? O sea que, por un lado, implican lazos que no son materiales, son relacionales. Entonces yo primero acudiría a las herramientas que nos da el pensamiento sistémico y dijimos, lo importante es la relación. Entonces, primero que en que hay dos tipos de relaciones, ¿no? La otra, que es anterior y que no sé si tiene que ver con el pensamiento sistémico, pero es, sí, por ahí cuestionarnos si debemos pasar de largo la coyuntura, debemos hacer de pida y se meta en el hogar, o pida, no porque se mete en el hogar, pero haga oídos sordos de la catástrofe que nos está rodeando. Entonces, diría, ¿hay que seguir con anteojeras haciendo como sí? ¿O tomar la coyuntura, tomar la enseñanza? Y que eso sea, tirar los manuales, por eso decía, el manual es la historia de vida. Entonces hoy, en todo caso, todos juntos, familias y docentes, tenemos delante nuestro una catástrofe, y que ese sea, en todo caso, nuestro manual de vida. Y ahí, bueno, toda la literatura que hay sobre aprendizaje basado en problemas, ¿no? Entonces, tomar los problemas que hoy se nos presentan como una materia de trabajo. Eso por un lado que tuvo Tonucci hace unos días, y Tonucci invitaba a hacer de la casa un observatorio, un laboratorio. Entonces, se trata, por eso es una mirada, y eso es lo interesante de poder cambiar, porque es la mirada de la escuela, que es una pregunta, ¿no? O como dice
otro filósofo de la educación español, Jorge La Rosa, la escuela es un tiempo de suspenso, en donde lo que nosotros vamos a hacer es hacer cosas inútiles. Estamos observando, es un tiempo en donde no trabajamos para conseguir trabajo. Trabajamos, tenemos preguntas. Entonces, tal vez lo que hay que apasionarse, y ahí iba mi tercera parte de esta cuestión, es apasionarse por las preguntas, construir colaborativamente juntos unas buenas preguntas, y en donde lo que decía Tonucci es, enseñemos a hacer unos fideos, ¿no? Y entonces el niño a veces, al principio el papá le enseñará y después tendrá que seguir por su cuenta, pero es la actitud, es la pregunta. Entonces lo que yo diría es, recreemos en el hogar la actitud escuela, la pregunta escuela, la observación y la curiosidad. Es eso lo que hay que hacer. Y olvidarse de las pruebas y del teorema de lo que fuere. Bueno, lo último que quisiera decir es el último punto, que es por dónde pasa el poder de las configuraciones y del enfoque sistémico. Entonces, resumiendo, yo les diría que el poder pasa porque señala un límite. Que dice, esto es lo que hay, estas son las reglas, y si respetamos las reglas, esa es la condición para la creatividad. Cuando todo se hace demasiada palabra con conceptos vagos y hay demasiada información, nos muestra algunas 2 o 3 preguntas claras que yo me tengo que hacer y por la que tienen que pasar, en todo caso, la prueba, las otras situaciones que la realidad me presente. Y de esos límites y de las preguntas claras es donde van a salir las buenas preguntas, las preguntas fundamentales. Si yo lo que tengo que conseguir ante toda realidad es hacerme buenas preguntas y no estar apurados por responderlas, porque la clave está en la pregunta, siempre en la pregunta. Y si yo respeto estas líneas, ahí tengo el antídoto contra el agotamiento. ¿Por qué? Porque no voy a pelearme con los molinos de viento, porque voy a poder elegir las batallas que quiero dar y el camino que voy a trazarme para encontrar la senda hacia la meta, ¿no? Bueno, entonces, otras herramientas que tienen que ver con este empoderamiento de quien se acerca a este pensamiento y lo suma a su profesión, es el descubrir esto que yo les decía antes, que para lograr algo, tengo un requisito previo, que es que tengo que lograr el encuentro de esos dos que se ponen a aprender a enseñar, el encuentro mío con la tarea y con el saber. Que para que haya encuentro, todos tenemos que estar disponibles a la acción, y que existen condiciones para la acción, y esas son las herramientas que nos da este enfoque. Si respetamos esos límites, entonces habremos tenido una prevención para el agotamiento. Otro elemento de poder es que, diría, nos quita la vaguedad, aporta cierta seguridad cuando se multiplican las palabras y los conceptos se hacen oscuros, ¿no? Es un punto de referencia les decía, para hacernos preguntas y hacer un camino, pero no para dar recetas, porque no se trata de eso, porque una vez que nosotros incorporamos los conceptos y los hacemos propios, tenemos la libertad para desempeñarnos en lo que cada situación nos demande. Por eso me gusta usar como metáfora este empoderamiento, la imagen del mástil al que nos aferramos, temas que están hechos de ideas previas, de clichés, de prejuicios, de mis valores personales. También me imagino un ancla que me permite hacer tierra firme en un momento en donde necesito recuperar el control porque ya no sé por dónde, hemos perdido la marcha. Y también la imagen del faro, como esa luz que me permite iluminar un poco el campo cuando todo se ha vuelto confuso o oscuro. Por eso mi imagen es que pedagogía sistémica nos aporta como profesionales, o nos invita por lo menos a tener la mirada del águila y a tener una vocación por la autoobservación.
Por eso yo digo que en pedagogía el poder reside en hacernos, es una máquina de hacer preguntas, que diría que nos permite ir ideando caminos de solución. Por ejemplo, como cuando pienso en buenas preguntas en situaciones educativas, yo puedo preguntarme, esta conducta que esta persona tiene y que no lo lleva a la meta y que insiste, y que a todas luces podría elegir otro camino, ¿a quién está amando esta persona cuando elige esta conducta? ¿No? ¿A quién ama este niño cuando se obstina en tener cuando es violento, cuando no puede aprender, cuando su cabeza está en otro lado? También en muchos docentes, los docentes sabrán, los chicos no siempre se parecen niños, a veces nos desbordan, ¿no? Entonces, cuando no sé por dónde ir y antes de cometer un acto de violencia, tengo que preguntarme quién es el adulto, quién vino primero acá, ¿no? ¿Quién es el grande y quién es el chico? Y otra cosa que puedo pensar es, esta conducta que acá no tiene sentido, que acá no es solo perjudicial, ¿en qué otro contexto, en qué otro sistema tuvo un buen resultado y sirvió para preservar la vida de alguien o la vida del propio sistema? Por estas razones es que yo decía antes que a mí me parece que pedagogía sistémica, ante todo, es un campo de metaconocimiento o una epistemología, ¿no? Porque nos permite reflexionar acerca de nuestra forma de conocer. Por eso, ante todo, es un instrumento de trabajo, así como la bailarina, el deportista, el pianista afinan su cuerpo, entrenan su cuerpo, utilizan una técnica para hacer su profesión. De la misma manera, las herramientas que nos da pedagogía sistémica afinan nuestra capacidad de observación y de escucha. En suma, entonces, por todo esto es que mi percepción es que pedagogía sistémica es una forma de aumentar nuestro capital profesional y de cuidar lo que somos. Y nos da herramientas para hacer escuela, una escuela nueva. Esta es la intención de haber llevado este recorrido porque quería llegar acá. Es una forma y de allí surge algunas de las, por lo menos las primeras respuestas, no diría que son respuestas de ninguna manera definitivas, pero esas que yo había planteado al principio, que me interesa como empezar a despejar algunas conclusiones. Yo diría que pedagogía sistémica no propone una terapia, no hay tal cosa que invada el campo educativo, porque es una forma de conocer, es una educación de nuestra forma de pensar. No tiene recetas, no esperen recetas ni pidan cómo lo bajo al aula, porque se trata de pasarlas por nosotros mismos y a partir de allí aplicar lo que la situación me demande. Por esa razón, la tercera cuestión es la relación entre el trabajo personal y el trabajo profesional. Hay una íntima relación, por esto que les decía, porque es afinar nuestro instrumento. Y la mejor manera de conocer es pasar por nosotros, por nuestra propia historia y nuestra propia sensibilidad, todas las herramientas que nos propone Hellinger. Bueno, por aquí y con esto ya está. Adri, muchísimas gracias. Si querés, te hago unas preguntas que surgieron. Dale. La primera fue, ¿cuál es tu mirada y aporte hacia la educación especial? Y la segunda es, ¿cómo se volverá a la escuela después de esta situación, principalmente en edades más tempranas? Mira, a mí me viene ahora rápidamente un trabajo maravilloso de un colega que se llama Rafael de Piano, que no hace mucho escribió un libro que justamente aborda ese tema. Y él trabaja, uno de los conceptos que propone es trabajar en situación y justamente desprenderse de los clichés, de esa idea que nosotros tenemos de mirar, y ahí sirve muchísimo los conceptos de pedagogía sistémica,
en la educación especial hay un riesgo, yo no soy especialista para eso, lo que sé, lo sé sobre todo por Rafael, de mirar lo que falta, ¿no? De mirar, de poner un rótulo a una persona y pegarnos con la diferencia, pero con la diferencia de una idea de la normalidad, ¿verdad? Y lo que podemos pensar, y en esto sigo lo que dice Rafael, es mirar lo que hay, mirar cuál es la especificidad de esa persona y poder mirarlo en su contexto y en su conjunto de potencialidades. Así que en ese sentido diría, es mirar las relaciones que ese ser puede establecer. Y si yo miro las relaciones, me olvido de los rótulos que estaba apurado por poner, ¿no? Hay como una cierta urgencia por etiquetar las cosas, porque si yo las etiqueto ya sé qué son. Y entonces yo diría que ahí es donde tenemos que retroceder, poner el ancla y decir, no sé qué puede esta persona. Y ahí me detendría, digamos, ¿no? Yo lo que quería es, más bien, abrir una pregunta, ¿qué es lo que está esta persona y cuáles son sus modos de relacionarse y sus posibilidades, ¿no? Eso por un lado. ¿Y lo otro? La otra pregunta es, ¿cómo crees que se volverá a la escuela después de esta situación, principalmente en edades más tempranas? Y no sé, no, me parece que ahí habría que pensarlo un poco, ¿qué de esta situación estamos pensando? ¿Qué de esta situación? No sé. A mí me parece que te puedo decir lo que yo deseo, no sé cómo, no tengo elementos para hipotetizar en este momento qué pasará. Creo que tenemos un alto riesgo de seguir inercialmente si no nos detenemos, ¿no? Y en principio yo creo que lo que veo de bueno en general, no para una edad en particular, pero a mí lo que me impresionó en estos tiempos de cuarentena, desde febrero para acá, es, por lo menos en el discurso y en la conciencia de los cuerpos, es cómo estábamos relacionados, cómo todos estamos relacionados. Hoy no se salva a nadie solo, ¿no? O sea, tenemos que dejar de conectarnos porque hay una enorme conciencia de que estamos todo el tiempo conectados. Y el peligro que hay, por ejemplo, entre los medios de transporte, etc. Entonces digo, por un lado empieza a haber una conciencia de que somos conexión, ¿no? Y que los sujetos no cuentan tanto, sino las relaciones, las conexiones y lo que podemos intercambiar en esas relaciones. Entonces, si siguiéramos pensando sistémicamente, si siguiéramos pensando en las relaciones, tal vez algo podría cambiar. No sé, yo creo que nosotros los que estamos en pedagogía sistémica militamos en el sentido de poder incorporar las emociones y la conciencia del cuerpo y las relaciones en la educación. Ahora, hay tantos factores en juego que es difícil pensar cómo va a cambiar, ¿no? Me preguntaron por ahí cuál era el apellido, es Rafael de Piano. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Está conectada Elena Espinal y tenemos también conectado a Oscar Bardón, que va a estar el lunes con una charla en configuraciones organizacionales. Ellen, ¿estás por ahí? Gracias, estaba fascinada escuchando a la Adriana hablar de un tema tan profundo, ¿no? Como que nosotros miramos a las personas y no podemos mirar lo que los une. Y cómo eso influye en la educación me parece un tema extraordinario. Así que, ante todo, quiero agradecerle a Adriana por el espacio, por haber venido, por su generosidad, por su claridad. Y bueno, la vamos a ver, estoy segura, dentro de muy poquitito, hablando con bastante más tiempo. Gracias, Adriana, gracias de corazón, hermosa tu charla y creo que nos dejaste con ganas de mucho más. Gracias, Lucía. Bueno, esperemos. Bueno, hasta luego. Gracias a Gustavo, gracias a todos.